Señoras y señores, nuevamente bienvenidos al Apologetic Pub. El día de hoy, como siempre, con la presencia de Jonás Herrera y Ricardo Narváez, vamos a estar contestando la pregunta: ¿cómo está compuesto el ser humano? Tenemos muchas visiones, muchas teorías y siempre tenemos la teología cristiana versus las neurociencias. Unos dicen que el hombre es material puramente, pero no pueden dejar de contestar de dónde o qué es la conciencia del ser humano. También tenemos de parte de la parte bíblica, la teología, que nos habla del alma y en ocasiones, bueno, específicamente algunos versículos, de hecho muy pocos, que el hombre es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. El día de hoy vamos a discutir un poco de esto. Entonces tengo el privilegio de estar con quienes acabo de presentar y bueno, quiero comenzar con esto. La Biblia habla de un ser, de una forma inmaterial del hombre, ¿no? De hecho, en Génesis dice que Dios sopló un aliento de vida al hombre que formó, y ahí ni siquiera le llama alma o le llama espíritu. Comencemos con esta parte. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a hablar. ¿Qué es este aliento de vida que Dios sopla en la nariz del hombre cuando lo hace? Bueno, realmente la palabra hebrea que ocupa ahí sí es espíritu. Aliento, lo que pasa es que en hebreo la palabra espíritu, ruach, es simplemente aliento o viento. Un espíritu. Sí, es espíritu, esa es la palabra hebrea, ¿verdad? Entonces la palabra hebrea para alma es distinta, es nefesh. Entonces ese verso que tú estás aludiendo dice precisamente: y sopló Dios el aliento de vida en el ser humano y fue el ser humano un alma viviente. Sopló ruach y vino a ser un nefesh viviente. Entonces aquí ya mencionamos el alma. Vino a ser un alma viviente, que sería un alma que si no tuviera un espíritu que le hubiera soplado Dios, no sería un alma con vida. Entonces, si nos vamos de acuerdo literal a lo que tú dijiste, ¿el espíritu le dio vida al alma o Lo cómo? que pasa es que ya tú estás entrando en una, digamos, conclusión de teología sistemática que nunca se saca de un versículo, sino de todo el consejo de las Escrituras. Entonces no sería correcto hacer antropología bíblica basado únicamente en ese versículo, ¿no? Claro, pero entonces la duda surge, porque las palabras hebreas son diferentes. Claro. Entonces vale la duda y vale la pena aclarar si hay una diferencia entre espíritu y alma. Correcto, las palabras en la traducción al español pues causan un problema, y quizás más adelante yo quiero exponer un poco más. Sí, diría yo, como una conclusión y una respuesta contundente, es que el hombre y el ser humano sustancialmente es cuerpo y alma, ¿no? Y dos géneros, hombre y mujer. En este texto de Génesis 2:7, donde dice: el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, me gusta cómo lo traduce a mí particularmente en el español, la traducción del lenguaje actual, porque lo hace, de mi forma de ver, de manera más clara. Dice: luego sopló Dios en su nariz y con su propio aliento le dio vida, y así fue como el hombre comenzó a vivir. Es decir, que en el texto, cuando leemos el texto y no le queremos sacar al texto más de lo que ese texto dice nada más, se está refiriendo simplemente a que Dios le dio vida al hombre, y el texto no dice nada más. De hecho, la palabra no dice exacta, si es cuerpo o espíritu. No, de hecho, la palabra, no dice si es alma o espíritu. No, de hecho, la palabra exacta que utiliza el hebreo es neshama. Cuando dice aliento, es neshama. Es la palabra exacta que está utilizando el hebreo. Y significa simplemente el soplo vital, ¿no? El impulsor de vida. De hecho, ese término es el mismo que utiliza para los animales. Es el mismo término, el neshama, el que utiliza para los animales. Por cierto, en Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado. Ahí el Espíritu está usando ruach, como decía Ricardo, y dice: me infunde vida, aliento, neshama. O sea, hace una diferencia de ruach y neshama, aliento al Todopoderoso. Es decir, que si uno extrae el texto, podemos decir que lo que el texto nos está diciendo es que Dios creó la vida. Eso es lo que está diciendo. La inferencia ya al alma, como la teología sistemática la tiene, que nosotros creemos, por supuesto, que en ese momento también Dios está colocando el alma, se hace de inferencia de otros textos, donde digamos a la conclusión que es más plausible pensar que Dios nos hizo sustancialmente con cuerpo y alma. Es decir, Dios le dio la vida al hombre en un solo ser, cuerpo y alma, pero en una unidad orgánica. Así que en el texto de Génesis 2:7, donde dice:
donde dice que formó al hombre del polvo de la tierra, bien podemos decir que ese es el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, justamente podemos decir que es el alma. Ahí podemos ver esa fórmula dicótoma, digamos, claro. Donde la teología o mucho consenso teológico es que nosotros somos sustancialmente cuerpo y alma. Claro que ahí está la versión tricótoma, que somos alma, cuerpo y espíritu, y justamente ese problema, desde mi punto de vista, lo complica mucho la traducción de alma y espíritu, tanto en el hebreo como en el griego, agravado ahí por la influencia helénica que tenía la palabra espíritu. Ok, pero aquí todavía tengo la duda, entonces, si espíritu y alma es lo mismo, o está hablando de conceptos diferentes. Y si son diferentes, ¿cuál sería la diferencia? No, es que realmente no son lo mismo, los vocablos son distintos. En hebreo son distintos y en griego son distintos, ¿verdad? O sea, y se mencionan a veces, por ejemplo, el versículo tan conocido en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y que todo vuestro ser espiritual mi cuerpo. Que ¿verdad? de hecho ese es casi el único versículo que habla de una trilogía en el humano, ¿o estoy equivocado? No, hay muchos más. De hecho, hay cantidad de versículos en que no se habla a veces de una trilogía, sino que... Pero como trilogía del humano, no, ¿hay otro versículo que...? No, lo que pasa es que la primera inferencia, que muchas veces no está bien justificada, es el hecho de pensar que Pablo estaba haciendo teología sistemática al terminar la carta de Tesalonicenses al decir eso. Al decir, y todo vuestro ser, y que Pablo estaba queriendo decir, por cierto, les estoy enseñando antropología humana. La antropología humana es que ustedes son espíritu, alma y cuerpo. O simplemente le estaba enumerando de una manera, digamos, algo extensiva a todo mi ser. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Pero antes de eso, tú contestame, ¿a qué te refieres cuando dice Pablo estaba enseñando teología sistemática? Me refiero de que la gente cree de que Pablo en ese momento su punto era enseñar que el ser humano estaba compuesto de esas tres cosas, que ese era el punto de Pablo. Y realmente otros pasajes, tal vez mucho más importantes que ese, más importantes en el sentido de que son más conocidos y más relevantes en cuanto a cuántas veces aparecen en la Escritura. Por ejemplo, el primer mandamiento que le preguntan al Señor: amarás al Señor con todo no sé si se lo recuerdan. Con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Exactamente, y con todas tus fuerzas. Sí, y aquí entra la mente que No, después... entonces exactamente. Entonces, si alguien dice, bueno, 1 Tesalonicenses 5 enseña que el ser humano está hecho de 3. Bueno, yo puedo citar ese versículo y entonces son de 4. Ese es el punto. El punto es de que uno no puede hacer teología sistemática de un versículo. Uno tiene que tomar todo el consejo de las Escrituras. Y por eso precisamente es un poco este tema, porque no es claro, a mi parecer y al parecer de muchos cristianos, en sí esto. Simplemente, aunque parezca una pregunta fácil, si el hombre es un ser dual o trial, no está claro. Entonces, un poco ahí es mi duda, y un poco la duda que yo les quiero transmitir a ustedes, para que me digan cuál es la manera correcta de pensar la concepción del ser humano. Porque a mí todavía, hasta este momento todavía me queda la duda. Claro. Si espíritu y alma, en algunas escrituras se refiere a lo mismo, en otras se refiere a otras. Tengo el ejemplo de Eclesiastés cuando dice que el cuerpo, que el espíritu volverá a Dios, ¿no? Y luego también hay 1000 de versículos que hablan del alma, ¿no? Que claro, no temáis al que mata el cuerpo, sino que él puede matar el alma. Entonces, ¿hay una diferencia entre estos conceptos para empezar, antes de pasar a algo un poco más trascendental? Yo saqué por lo menos 5 acepciones de la palabra espíritu, y creo que parte del problema, aparte de lo que Ricardo decía, de que se piensa con un texto que es un dogma de antropología del hombre para el caso que estamos hablando, cuando no es así, porque si no hay otros versos que chocarían. Por ejemplo, cuando se mete el corazón, entonces podemos decir, bueno, entonces no solo somos cuerpo, alma y espíritu, sino también corazón. Y en el otro dice mente, también mente. Sí. Y en el otro mete fuerza, somos fuerza. Entonces, aquí hay que separar. Cuando el texto está hablando de sustancias, porque cuando estamos hablando de la antropología del hombre, estamos hablando de qué nos compone ontológicamente, es decir, de qué nos compone sí, solo sí, y nosotros somos compuestos por esto. Y no es lo mismo cuando el texto usa, por ejemplo, corazón para referirse a otra cosa. Entonces, sí, la traducción
al español complica, bueno, a los idiomas que no son los originales, pero también a las propias concepciones, en este caso, de los hebreos que tenían de espíritu y alma, y luego las concepciones que tenían los apóstoles de espíritu y alma por su propia cultura. Fíjate que hay 5 acepciones por lo menos que yo tengo de espíritu y alma. Por ejemplo, en muchos textos, alma y espíritu son palabras que se utilizan simplemente de manera intercambiable. Que de hecho, el consenso teológico es que para el tema de sustancialidad, es decir, de qué estamos compuestos, siempre que se usa alma o espíritu, están utilizados los nombres, las palabras como sinónimo. Es decir, por eso es que la dicotomía, que somos alma y cuerpo, es la que tiene el mayor consenso en los teólogos, justamente porque se ve que alma y espíritu, cuando se usan de esa forma, son sinónimos. Ahora bien, esa es una excepción. Digamos que ahí no hay diferencia, son más bien lo mismo. Pero y yo creo que Ricardo estaría también de acuerdo en eso, en que en muchas ocasiones las palabras se ocupan como sinónimos en las escrituras. Exactamente. Aunque después quisiera, pero sin interrumpir a Jonás, quisiera profundizar en que sí hay una diferencia entre espíritu y alma. En otras. Pero en otra dimensión. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jonás, que ontológicamente, básicamente, se ocupan de una manera intercambiable. Y múltiples veces. La otra acepción sería en cuanto a intención, que es la misma forma cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Ricardo me invite a ver a su hijo a jugar fútbol y yo le digo, no puedo ir, pero voy a estar en espíritu. En el texto bíblico se usa también en intención, ¿no? Entonces esa es otra forma en que el texto utiliza el espíritu, como una intención de estar ahí. Claro. La otra acepción, que sería la tercera, es el poder de Dios. Por ejemplo, en Samuel, cuando le dice a David, el espíritu, que siempre está usando ruaga ahí, del Señor vino con poder. Ahí está, la acepción es el poder. Está hablando simplemente de que Dios está capacitándolo, en este caso a David, para que pueda ejecutar algo, nos está dando del poder. La cuarta acepción en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es justamente cuando usa el alma como nefesh, ¿verdad? Bueno, siempre alma lo traduce nefesh, es decir, nefesh se traduce alma al español, ¿no? Significa la propia vida, o sea, por esta razón es la misma palabra que se usa en los animales. Ahí claro. Por eso decimos, ¿por qué utiliza nefesh con el hombre y nefesh animal? Porque ahí se está refiriendo a el soplo de vida, a esa chispa inicial de la vida. Vamos a estar de acuerdo que el alma que tiene el ser humano es diferente al alma que tiene el animal, pero ahí en este momento se utiliza así. De hecho, en Levíticos 24:18 dice, el que le quite la vida a un animal ajeno reparará el daño. Ese quitar la vida es nefesh, o sea, está usando el que le quite el alma, solo que la traducción lo traduce vida y hace diferencia la traducción en español de vida y alma, pero en hebreo ciertamente es nefesh. Y la quinta acepción de espíritu se refiere a una categoría para diferenciar lo divino de lo mundano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de carne, espíritu, caso de Gálatas, por ejemplo, cuando dice, así que les dijo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne, en ese caso utiliza espíritu y utiliza carne. Entonces, en ningún caso está hablando de sustancialidad. Entonces, cuando hablamos de la antropología del hombre, ahí sí hay que ser claro que los textos bíblicos lo hacen de forma sinónima e intercambiable. Somos cuerpo y somos alma. ¿Cuál es la diferencia si son diferentes? Bueno, para eso necesitaría más que una intervención, porque es tal vez la pregunta medular. Pero ciertamente desde el punto de vista ontológico, y ontológico es simplemente una palabra, digamos, dominguera para decir de qué estamos compuestos, o qué es lo que las cosas están compuestos. El ser humano, como decía Jonás, hay un consenso teológico bastante fuerte en que son simplemente dos sustancias, una sustancia material y una sustancia inmaterial, ¿de acuerdo? Y sustancia filosóficamente significa simplemente algo que tiene propiedades. Eso es lo que significa teológicamente una sustancia. No debe uno pensar de que estamos hablando de un líquido, ¿verdad? O algo así, ¿no? Claro. Entonces, la sustancia inmaterial del hombre, como ya hablamos muchísimo, en la Biblia le llama de muchísimas maneras, a veces de una forma general, a veces de una manera antropológica, a veces de una manera ontológica. ¿Qué partes materiales menciona la Biblia? Por ejemplo, corazón, mente. Espíritu, alma. Creo yo que esas son los lomos. Los lomos también, de hecho también mencionan los riñones, huesos, los huesos, sí. ¿Verdad? Todo eso para referirse a la vida interior del ser humano, ¿de acuerdo? No necesariamente el cuerpo. No necesariamente el cuerpo.
Los hebreos tenían una concepción de los huesos a veces como de la vitalidad de uno, ¿verdad? Exacto. Revitalizar mis huesos no significa necesariamente que yo Mi tenía corazón te ama. un proyecto, un problema de artritis, ¿verdad? osteoporosis. Ajá, de osteoporosis, sí, significa que las fuerzas me vuelven, ¿no? Sí. Entonces, ahora, si ya vamos a hablar puntualmente de antropología humana desde el punto de vista de teología sistemática, tratar de sistematizar lo que las escrituras enseñan, entonces podríamos decir, y esta creo yo que es la mejor explicación que yo he aprendido, es que la manera más correcta es hablar de mi personalidad como contenida en el alma. En otras palabras, la sustancia fundamental sería el alma. Y el alma, si uno quiere preguntarse qué es el alma, es aquella sustancia inmaterial que contiene la conciencia propia y contiene la vida. Es decir, donde no está el alma no hay vida. Y el alma es la que contiene mi conciencia. Entonces, en otras palabras, yo, Ricardo, soy un alma que tiene un cuerpo. ¿De acuerdo? Y soy un alma que tiene un cerebro. Y mi alma interactúa con el cerebro. Ahora, puntualmente a tu pregunta, ya para ir terminando mi intervención, ¿cuál es la diferencia o cómo entra ahí el espíritu ontológicamente? Creo yo que la mejor manera de verlo, y obviamente esto ya es una derivación teológica, no es para irme a un versículo, es que el alma tiene una serie de capacidades. Y entre esas capacidades, una de ellas, la más saliente, es tal vez la capacidad espiritual. En otras palabras, el espíritu sería una de las capacidades del alma para relacionarse con el mundo espiritual, es decir, con Dios. Otra de las capacidades, por ejemplo, es razonar. Otra de las capacidades es la voluntad moral. Otra de las capacidades son las sensaciones. Ok, pero es innata al alma, no está fuera del alma. No, exactamente. Esa es, creo yo, que es la mejor manera de sistematizar lo que las escrituras dicen. J.P. Moreland, por ejemplo, filósofo de Biola, lo ejemplifica de esa manera, de que el alma es como un ropero y el ropero tiene un montón de gavetas, ¿verdad? En todas esas gavetas son las capacidades potenciales que tiene el alma. Una de esas capacidades potenciales es el espíritu. Otra de esas capacidades potenciales son las sensaciones. Otra capacidad son los deseos. Otra capacidad es el razonamiento, etcétera. Okay. Entonces, en ese sentido, el ser humano sería dual. Pero sí, espíritu se refiere específicamente a la capacidad del alma para interactuar con el mundo espiritual. Ahora se la pongo un poco más difícil. ¿Qué pasa con los seres duales que estaban en Pentecostés y reciben al Espíritu Santo? Se agregó una tercer componente a su ser, porque estamos de acuerdo que el Espíritu Santo se posó sobre sus cuerpos, ¿no? Llegó a ser parte innata, entiendo yo, de sus cuerpos, o corríjanme ustedes. Entonces, aquí se convirtió en ese momento el ser humano dual en un trial, ¿o bueno, cómo lo explicarían ustedes? Yo creo que quizá lo que podemos, y habrá consenso en esta mesa, como el consenso quizás teológico que hay, es que sustancialmente somos cuerpo y alma. Es decir, que si somos sustancialmente cuerpo y alma, la teología le llama dicótomos, somos dicótomos, ¿verdad? Porque la palabra dual y dualidad y el dualismo puede confundir con una herejía, de hecho, que fue condenada en el Concilio de Éfeso, por cierto, que es el maniqueísmo, que podemos hablar más adelante porque también habla del dualismo, pero de otra forma, ¿no? Pero si hablamos de la composición ontológica, es decir, de lo que nosotros somos, el consenso es que somos cuerpo y alma. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que el recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Que además el recibir el Espíritu Santo tendría otros problemas. Cuando digo problemas me refiero de discusión, porque depende en cuál tradición religiosa te sitúes. Algunos piensan que el Espíritu Santo se recibe cuando te bautizas, otros cuando aceptas al Señor, otros que tiene que ver, otros que digamos que no lo recibís, digamos no, pero por ejemplo otros que tiene que haber una evidencia de hablar en lengua, es decir, hay un tema que solo hablar del Espíritu Santo, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando de antropología, eso no tiene nada que ver, porque yo soy compuesto cuerpo y alma, sea creyente, no creyente, ateo, es decir, que si yo me salvo, me voy a salvar cuerpo y alma. Si yo me pierdo, me voy a perder cuerpo y alma. No peca mi alma, no peca mi cuerpo,
peca el ser humano, y el ser humano es cuerpo y alma. La Biblia, por ejemplo, habla claramente que el alma, en Apocalipsis, que el alma va a sacar a los muertos, dice, ¿verdad? Y habla ahí de cuerpo y alma. Y nosotros esperamos que el cuerpo, esperamos recibir el cuerpo, el nuevo cuerpo transformado. Es decir, que esencialmente nosotros somos cuerpo y alma. Siempre permanecen las dos cosas, la inmortalidad, digamos, en el alma. Es decir, el cuerpo tiene una imperfección, que es el cuerpo que va a la muerte primera, que es cuando la Biblia habla de que nosotros todos vamos a morir, que es el caso de Eclesiastés, ¿no? Que habla justamente lo que tú dices, que el ser humano va a morir. El texto ese lo que quiere decir es: somos eternos, mejor dicho, somos inmortales, ¿verdad? Dios nos hizo inmortales, pero todos vamos a morir. Entonces, lo que Eclesiastés está diciendo es: hey, tenemos que ver a nuestro Creador, porque ese texto comienza: acuérdate los días de tu juventud. Sí. Está diciendo simplemente: hey, acuérdate que hay un Dios, porque todos nos vamos a morir. Pero no está hablando que no hay inmortalidad del cuerpo, porque claro que hay inmortalidad del cuerpo, porque no es lo que dice la Biblia, que nuestros cuerpos van a ser como el de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo no tiene nada que ver absolutamente con que nosotros tengamos otra sustancia dentro de nosotros. Que sería el mismo caso que yo te planteaba, Jonás, de él, que pasaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre Jonás, cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, cuando vino sobre David. ¿Qué pasó en ese ser? ¿Qué le agregaba? Se hizo tripartito, quedó dual. Contanos. No, es que precisamente... Y si es el mismo caso de la iglesia en Pentecostés. Es que es el tema de que una cosa es lo que yo soy. Yo, Ricardo Narváez, como ser humano, y ustedes también, somos, por lo menos en esta mesa tenemos consenso que somos seres duales o bipartitos, ¿verdad? Okay. Una sustancia material y una sustancia inmaterial que generalmente se llama alma, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, una de las promesas de Dios es que Él mismo, que en la persona del Espíritu Santo, que es una de las personas de la Trinidad, viene a morar en nosotros. Él no es parte de la antropología humana. Él es simplemente el ser humano. Como que nos vino a visitar. No nos viene a visitar porque se hace residente en nosotros y es un sello que no perdemos. No es una visitación, ¿verdad? Simplemente es el Espíritu de Dios que es un ser enteramente aparte, ontológicamente aparte, pero nosotros venimos como una vasija de barro a recibir a ese ser. Entonces nosotros estamos habitados por el Espíritu Santo. Pero eso no afecta a la antropología humana de ninguna manera. O sea, tú me estás diciendo que seguimos siendo seres duales, claro, pero estamos compartiendo espacio en nuestro mismo cuerpo con el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que cuando tú hablas de sustancias inmateriales es equivocado invocar espacio. Separarlos. No, invocar espacio. O sea, por definición las sustancias inmateriales no ocupan espacio, no tienen extensión material. Pero por decirlo, ¿cómo lo explicarías? No, que la naturaleza humana fue diseñada por Dios y fue creada por Dios de tal manera que precisamente pudiera recibir su presencia. Ya. Podemos hablar de la misma forma. No necesariamente, más bien no puede hacerlo porque no es humano. El espíritu que está viniendo no es humano, es el Espíritu de Dios. Okay. Entonces no es humano y por tanto no es parte de la antropología humana. Es el mismo caso de una persona que está afectada por un espíritu maligno. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los relatos de los evangelios, las personas que estaban poseídas o oprimidos, podríamos decir, por espíritus malignos, no es que ellos tenían una antropología distinta, simplemente ellos estaban siendo oprimidos, podríamos debatir si internamente, externamente, como sea, afectados negativamente por una entidad espiritual que ontológicamente no era humana, pero estaba afectando su comportamiento. Me queda claro. Quizá para aclarar, digamos, para ponerle la tilde a lo que está diciendo Ricardo, el Espíritu Santo al venir al creyente, porque es una promesa, el Espíritu Santo que viene, que nos visita, que nos habita, que es el mejor verbo utilizarlo, que nos habita, no tiene que ver con que nosotros antropológicamente tengamos una sustancia adicional. ¿Qué aporta el Espíritu Santo a nosotros? Es algo que no es esencial en cuanto a lo que somos como seres humanos. Claro, te voy a decir aquí lo que encontré en algunas prédicas pastorales locales, solo para que vean cómo se maneja ahora el concepto comúnmente, ¿no? Dice aquí, el hombre se puede explicar como un ser de tres partes, donde el cuerpo prácticamente es
si pusiéramos un ejemplo de un vehículo, una persona manejando un vehículo, diríamos que el cuerpo es el vehículo, el alma es el que lo conduce y el espíritu es la gasolina del carro. No, not kidding. This is No, yo real entiendo. Lo que stuff. pasa, no, claro, lo que pasa es de que en algunas tradiciones, por ejemplo, en las asambleas de Dios, es un punto de consenso bien importante que el ser humano es tripartito. Eso es un punto de consenso bien importante en la teología de las asambleas de Dios. Y como Qué bueno las que lo asambleas de mencionas. Dios es bastante fuerte en El Salvador, entonces tiende a haber entre los evangélicos salvadoreños el pensamiento de que la escritura es absolutamente clara en esto. por un versículo. Ellos dirían de que no es solamente por un versículo, pero si uno pregunta es básicamente un versículo. Sí, porque yo realmente no he encontrado otro, aparte del de Tesalonicenses, donde diga exactamente esas tres para un humano, para la persona. Mira, primero creo yo que también va a haber consenso en esta mesa que el tema desde el punto de vista de la teología cristiana, aunque está en la dogmática, en las diferentes dogmáticas de la antropología del hombre, pero el tema de si yo pienso que es tricótomo o dicótomo no es un tema fundamental en la no teología. vamos a para creer nada. en Cristo, pero lo digo para pero yo nada. siento que es bueno tener claro los claro, fundamentos, claro. mejor, claro, de hecho para mí el tema es relevante, lo digo nada más para que estemos claros, ¿verdad? Claro. Es decir, como decía un muy buen amigo, vamos a seguir todos siendo amigos, ir a la iglesia juntos, aunque tú pensés que somos cuerpo, alma y espíritu, y yo cuerpo y alma. Es muy complicado sostener que somos tricótomos, realmente desde el punto de vista del texto, y debo de ser también honesto en decir que la dicotomía no es que esté clarísima y diáfana colocada en la escritura. Claro que el que es del team tricotomía y el team dicotomía, pues bueno, tendrá su expresión. Pero yo sí creo que esto, y que para mí es el problema más grande de entenderlo de esa forma, es cuando nosotros creemos que somos tres cosas distintas o dos cosas distintas. Eso para mí es el problema de hacer el modalismo, por ejemplo, como se está haciendo aquí al poner el ejemplo del carro, porque es lo mismo cuando tú dices la Trinidad, es como que sea el hielo, está en sólido. Gaseoso, sí. Eso es un modalismo. Yo entiendo que uno intenta explicarlo. Yo recuerdo, por cierto, que así se lo expliqué a mis hijos cuando estaban pequeños. Después dije, bueno, no se me ocurrió otra cosa más interesante, pero realmente el modalismo no es la mejor explicación de la Trinidad. Pero lo que quiero decir es que el dualismo, no estoy hablando yo de la dicotomía, el dualismo es la que separa lo inmaterial de lo material, pero los pone como oponentes. Esa fue una herejía, el maniqueísmo, que decía, el alma proviene de lo divino, te lo da Dios, pero el cuerpo es lo impuro. El maniqueo llegó hasta el punto de pensar que era hasta demoníaco. Claro. Esa herejía fue condenada en el concilio de Éfeso. Pero nosotros muchas veces podemos pensar así. O sea, el alma es la que Dios va a salvar. Y de hecho que el cuerpo, yo puedo hacer con el latigas, cuerpo, ¿no? Lo vas yo a puedo castigar. hacer o simplemente yo el cuerpo lo dejo podrir como sea en esta tierra. Yo he oído personas que de chiste en chiste dicen, yo me como lo que sea, porque al final nosotros somos alma, somos espíritu, nos vamos a ir. El espíritu entonces no se entiende bien qué es. Y para mí ese es el punto más clave de entender esto. Es decir, entender que Dios nos hizo sustancialmente algo que tiene unidad. Claro. Y el cuerpo es importante, ¿no? En la ecuación divina. No es algo solo impuro. Ahora, entendemos ahora un poco más de lo que la Biblia habla, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere dar a entender? Con sus palabras, las veces en cuanto se refiere a alma, se refiere a espíritu, me queda claro que a veces son sinónimos, somos seres duales, entonces. Ahora, ¿hay un conflicto aquí con la neurociencia? ¿Qué dice la neurociencia? Y esto está de acuerdo con la tradición judeocristiana o están opuestos. ¿Qué nos puede decir, Ricardo? Bueno, lo que pasa es que lo primero que hay que entender es que la neurociencia, digamos, es una rama de la ciencia más o menos reciente, no tiene mucho tiempo, y que se ocupa básicamente del estudio del cerebro y cómo el cerebro de alguna manera mapea
digamos, todas las facultades que tradicionalmente se le asignaron al alma, como el cerebro mapea, por ejemplo, el lenguaje, las emociones, ya sean positivas o negativas, las memorias, las intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos localizando a un lugar en el cuerpo. Exactamente. Entonces, la neurociencia difiere un poquito de lo que sería meramente la especialidad de la neurocirugía, por ejemplo, en que busca establecer precisamente esa relación tan compleja que existe entre la conciencia del ser humano, y con conciencia me refiero en inglés a consciousness, no a conscience, la consciousness del ser humano en el cerebro, ¿verdad? Y esa es una rama de la ciencia sumamente caliente, cantidad de contenido que uno puede encontrar ahorita en las redes sociales acerca de neurociencia, ¿verdad? Existe por el otro lado la concepción histórica cristiana en que todas esas habilidades que ciertamente tienen un mapeo y se pueden mapear en el cerebro, tienen su origen en el alma, no en el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde existe, vamos a decir así, un choque, tal vez no frontal, pero existen concepciones encontradas. ¿En qué es, por ejemplo, consciousness? ¿Dónde está mi personalidad? ¿Dónde está la inteligencia? Sí. ¿Dónde están, se alojan, por ejemplo, las emociones destructivas, las adicciones y todo eso? ¿Se alojan en la masa cerebral? ¿O se alojan en el alma? ¿O se alojan de alguna manera en ambas y hay una interacción entre ambas? Sí. Sí, de hecho hay algunos autores que también mencionan que el corazón, cuando habla corazón, por eso mismo se refiere al alma, ¿no? O cuando habla de la mente en la Biblia, se refiere al alma. En la concepción de J.P. Moreland, precisamente la mente sería básicamente las facultades racionales, no siempre, pero muchas veces las facultades racionales, que es uno de los compartimientos del alma, es una de las potencias del alma. Claro. Ahora, no tiene nada de malo que científicamente queramos enraizar un sentimiento, una emoción a una parte del cuerpo, porque definitivamente está ligada de alguna forma, ¿no? El teólogo español Raymond Panikkar habla de cómo los seres humanos experimentamos la realidad, que mucha de esa experimentación de la realidad es lo que los neurocientíficos también estudian. Y él, por ejemplo, dice que la realidad se nos presenta por medio tripartito. Y entonces él habla como teólogo de los tres ojos, ¿verdad? Pero tres ojos desde el punto de vista de tres formas de que el humano experimenta la realidad. Entonces separa cómo nosotros percibimos la realidad en la carne, es decir, el cuerpo, porque él dice, bueno, el cuerpo tiene o bienestar o malestar, es decir, pero el cuerpo experimenta la realidad. Si yo te pego algo, estamos claros que el cuerpo experimenta la realidad. El otro ojo, diría él, es el intelecto. ¿No? Pero él no está hablando aquí necesariamente de que el alma es puro intelecto. Él está hablando que una forma de experimentar la realidad es por el intelecto, ¿verdad? O sea, la razón, el intelecto, etc. Y el otro, dice él, es la fe, ¿verdad? Que es la forma en que nosotros hacemos un ascenso más allá de la razón muchas veces, ¿verdad? Para directamente creer en Dios, como dice la Biblia, que el que cree en Dios, el que cree en Dios, que presuponga, ¿no?, que Él existe. Entonces él habla de esos tres estados. Me parece a mí pertinente lo que dice Raymond Panikkar para hablar de experimentación, porque para mí podemos experimentarlo de tres. Probablemente el intelecto lo saquemos con qué es intelecto, qué es razón, y lo empecemos a desmembrar. Para mí serían formas de cómo experimentar. Por ejemplo, alguien que tiene dañado su forma de razonar, ¿no? Una persona que tenga algún problema cerebral, de alguna enfermedad que le permita razonar por lo menos como nosotros razonamos. La pregunta es, ¿no tiene alma? Porque en el alma está el intelecto, porque el alma... Entonces, para mí, lo que yo diría es que hay una separación, por lo menos, de la parte sustancial que somos cuerpo y alma, y de ahí las formas en que experimentamos la realidad, que ahí creo que la neurociencia va a tener mucho que decir, y creo que estamos en un campo... experimental todavía, ¿no? Entendiendo, y nos podemos llevar sorpresas sin que éstas tengan que contradecir la parte sustancial del humano. Claro, y es lo que tú me decías al principio, que realmente estas dos teorías, neurociencia y lo que nosotros conocemos a través de la Biblia, no son contradictorias, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que la neurociencia no es una teoría, la neurociencia es una rama de la ciencia, y en general sí hay una contradicción en el sentido que la neurociencia en general
afirma la materialidad del hombre como en todo sentido. En todo sentido. O sea, no hay, el hombre no tiene ninguna sustancia inmaterial. Y todo lo que nosotros o la teología tradicional ha concebido como el alma tradicionalmente no son más que estados cerebrales o estados mentales que son generados por el cerebro. Exacto. Por ejemplo, 3 estados que muchas veces en la tradición cristiana se asocian al alma, que serían emociones, voluntad y carácter, ¿no? Sí, y muchas más. O sea, por ejemplo, de hecho, la teología cristiana va mucho más allá. La teología cristiana concibe de que el asiento de la personalidad Boris es tu alma, la cual tiene un cuerpo. Obviamente el ser humano completo, como decía Jonás, es cuerpo y alma. Pero el alma puede sobrevivir la muerte del cuerpo. Eso lo enseñan las escrituras, toda la tradición cristiana siempre lo ha creído y hay cantidad de evidencia de ello bastante reciente. De hecho, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Entonces, claro. La existencia del alma, más allá de la muerte del cuerpo, es un modo de existencia del ser humano que mantiene incluso los sentidos. La visión, el auditivo, o sea, se experimenta sin tener glóbulos oculares, sin tener oído. Sin embargo, la neurociencia no ha confirmado esta parte. No, es que la neurociencia no se ocupa de eso. La neurociencia no se ocupa de preguntas trascendentales de la vida más allá de la muerte. Bueno, tal vez sí, tangencialmente. Podría, el punto de la neurociencia es que la neurociencia concibe al ser humano como simplemente materia, ¿verdad? Y por eso es que todo el rango de potencias y emociones, sensaciones, razón del ser humano radica en el órgano cerebro. Mientras que la teología cristiana ha afirmado que eso radica en el alma. Y el alma eso no tiene una localización precisa en el cuerpo humano, ¿no? No, es que las sustancias inmateriales no tienen extensión. Por eso. Ajá. Y que ésta interactúa con el órgano cerebro para que el ser humano funcione como debería funcionar. Pero estamos de acuerdo que el alma, de existir, tendría que estar dentro del cuerpo. Entonces, aunque no esté en una parte localizada del cuerpo humano... Sí, está circunscrita en el cuerpo. Exacto. Circunscrita en el cuerpo, definitivamente. Okay. A mí me quedó muy clara la diferencia entre espíritu y alma, cómo estamos compuestos, qué dice la neurociencia, qué dice la tradición cristiana, cómo se puede aplicar a nuestras vidas. ¿Algo más que quieran agregar? Yo quizá para concluir nada más diría que este tema que pudiera parecer inútil, porque ciertamente alguien puede decir, bueno, si somos cuerpo, alma y espíritu, si somos cuerpo y alma, finalmente voy a trabajar mañana y sabes, no tiene ninguna trascendencia. Sí, tiene una gran trascendencia. Y para mí lo más importante, desde mi opinión, de la composición del cuerpo y alma, o el cuerpo y el alma y el espíritu, pero aquí como consenso de cuerpo y alma, es justamente para entender que Dios nos hizo cuerpo y alma, no nos hizo almas que pululamos por ahí y cuerpos que andamos por allá. Somos esencialmente cuerpo y alma. O sea, Adán y Eva tenían un cuerpo y un alma, ¿no? Ahora, que el cuerpo ahora mismo tiene un grado de imperfección, que va a haber muerte, digamos, que va a ir al polvo nuevamente. Bueno, pero el alma espera, ¿no? Lo que en teología se conoce como el estado intermedio, espera reunirse con su cuerpo. No es que el cuerpo, como lo pensaban los griegos, es una cárcel del alma. Para mí esto es muy importante porque yo creo que se ha infiltrado de alguna forma en el cristianismo que el cuerpo, nos queremos liberar del cuerpo, queremos salir del cuerpo, claro, porque como este cuerpo se va deteriorando, el cuerpo se enferma, entonces tenemos esa idea, que es una idea bien griega, por cierto, sí, que tenemos que dejar este cuerpo como el lugar. Y claro que el cuerpo tiene una imperfección, ¿no? Que la teología clásica lo ve después de una imperfección que viene después de la caída, después del pecado. Pero lo cierto es que nosotros somos alma y cuerpo, por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Justamente por eso la Escritura dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, nuestro cuerpo ahora, ojo y presente, aunque se va deteriorando, es importante que lo cuidemos a la par del alma. O sea, si hablamos de fitness, por ejemplo, tenemos que tener un fitness del alma y un fitness del cuerpo.
Pero lo que nosotros somos, cuerpo y alma, es lo que nosotros tenemos que entregar completamente en sacrificio vivo, dice Romanos, ¿verdad? Porque nosotros no solo vamos por la salvación de nuestra alma, sino que también por este cuerpo, ¿verdad? Que va a tener una transformación, que va a ser glorificado. Para mí, esto es la base, digamos, de la antropología bíblica en cuanto al tema exclusivamente la dicotomía y la tricotomía. Claro. No, y fíjate que también esto me llama la atención cuando, por ejemplo, en la tradición evangélica o cristiana a veces se ocupa el ayuno como una forma de castigo al cuerpo para que el espíritu sea vivificado, ¿no? Uh-huh. Yo sé que ese es otro tema, no sé qué quieran opinar al respecto, pero sí se toma, es cierto lo que dice Jonás, que se toma el cuerpo como malo, ¿no? Y hay que castigarlo, como si tengo deseos pecaminosos, voy a ayunar. Sí, que eso es estoico, casi me voy a latigar para que mi cuerpo muera y mi espíritu se vivifique, ¿no? Entonces ha llegado a esta tendencia, de alguna forma, bueno, no ha habido hasta tragedias, ¿no? Yo he oído hasta pastores que han ayunado 40 días queriendo ayunar, como hizo Jesús en el desierto, y han fallecido, ¿no? Mi énfasis sería... de cara, digamos, a lo que piensa la mayor parte del mundo ahora, es que tenemos un alma. Uh-huh. Ese sería mi gran énfasis. Okay. Porque el gran énfasis afuera y el pensamiento de la mayor parte de gente afuera, sobre todo de gente educada, es que somos enteramente materia y que todos los estados emocionales, las intenciones, los vicios, los deseos, buenos o malos, son simplemente estados mentales. Químicos, no mentales, son estados químicos físicos en el cerebro que tienen la apariencia de estados mentales. Y aquí podríamos hablar de cómo ellos conciben la emergencia de las propiedades mentales a partir de simplemente el cerebro. O sea, el cerebro lo engaña a uno a pensar que uno está teniendo un libre albedrío, una decisión moral, un razonamiento moral, pero realmente lo único que está pasando es que neuronas se están conectando, están pasando reacciones químicas y eso es todo. No hay más. Pero sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. No, sí lo hay. No, el problema es el reduccionismo. Entonces mi mensaje más bien es, tenemos un alma, ¿verdad? Por mucho que todos estos estados emocionales, disfunciones, buenas afecciones se puedan mapear en el cerebro y puedan decir, hey, cuando yo recuerdo tal cosa, esta parte del cerebro se activa. Cuando yo tengo este otro recuerdo, esta parte se activa. No quiere decir que los recuerdos son simplemente estados químicos en mi cerebro. Aunque pase eso. No, por supuesto que pasa. No estamos negando la neurociencia. No, por supuesto que pasa. Entonces, sin quitar la conclusión de Jonás, mi conclusión sería tal vez de cara a eso, al materialismo que permea ahora, digamos, la sociedad, hacer ver, tenemos un alma y el alma es la que nosotros tenemos que preocuparnos de nutrir. Porque yo creo que afuera en el mundo toda la gente está muy clara que tiene que, no lo hace, pero debería tener cuidado de su cuerpo, ¿verdad? Pero, y no está muy claro para todos. ¿Cómo no? No, está claro para afuera, lo que pasa es que no se hace, ¿verdad? Yo estoy hablando en cuanto al mundo afuera de las iglesias, ¿verdad? Entonces quizá la conclusión, si me permite, Ricardo, como para unir las dos, ¿no? Es, digamos, podría decir, de entender que somos cuerpo y alma y que nosotros tenemos que honrar a Dios con eso que somos con cuerpo y alma, ¿no? Pero es verdad que hay un materialismo que está rondando en toda la sociedad, que piensa que toda la conexión incluso que nosotros tenemos con Dios es puramente física, puramente química, puramente material. Y no es así. Hay una parte inmaterial, por supuesto, ¿no? Que es inexplicable e inobservable por el neurocientífico. De hecho, abusando del tiempo, este neurocientífico español es bien interesante porque él es neurocientífico, pero él cree que tenemos una parte inmaterial, aunque él es neurocientífico. Por eso es que él dice que se plantea incluso si está haciendo o no ciencia. Pero fuera de eso, él dice, yo tengo que abrir el cerebro pensando antes lo que la experiencia de la persona ha provocado. En otras palabras, por ejemplo, yo tengo una experiencia espiritual con Dios. Entonces el neurocientífico no puede observar esa experiencia. A partir de la experiencia, dice él, yo tengo que abrir el cerebro para ver justamente qué
digamos, Mapeo, mapeos, qué neuronas, qué circuitos El neurotransmisor se conecta. lleva, Entonces, se va. exacto. Entonces él sí puede saber, hey, cuando esta persona experimentó esto espiritual, sucedió esto en el cerebro. Pero él mismo dice, pero es tonto pensar, él es un neurocientífico, que porque yo esté viendo esto que está sucediendo, sería ilógico pensar que la parte inmaterial la descarta. No existe, Y pone el ejemplo exacto. él de la radio, que él dice cuando la radio se inventó, si yo estoy oyendo la radio, yo puedo abrir la radio, ¿verdad? Como abrir el cerebro. Encenderla. Pero No, yo puedo abrir la radio porque ok. me están saliendo voces de Sí. la radio. Yo puedo abrir la radio. Sí. Pero sería muy tonto de mi parte, dice él, pensar que por abrir esa radio, que sería el ejemplo del cerebro, yo encontrar a las personas o a los que provocan esa voz. Entonces me encanta porque este neurocientífico la tiene clara Pero creo- de lo que es lo material y lo inmaterial. Pero creo, Jonas, que es la excepción. No, claro, Entonces, claro, creo que claro. no es esa la descripción del estado del arte de la neurociencia. ¿Qué es la excepción? Lo que decía él. ¿En qué sentido? En ese sentido, en el sentido de que un neurocientífico o que la neurociencia ya. hayan profesionales que, a Sí, pesar claro. que se dedican a eso, reconozcan Sí, es la de una excepción. manera Sí, tan lúcida, es la exacto, excepción. tan, claro. tan lúcida que la mente no es el Claro. Pero ves que el argumento es, Pero bueno, es sí. espectacular cuando él pone el de la radio. No, claro, pero en general, No es así. la neurociencia y la ciencia, no vamos a decir neurociencia, la ciencia en general tiene un consenso en que the mind is the brain, en que la mente es el cerebro. Y la teología cristiana ha pensado siempre que no, que la mente es parte del El alma. alma. Es el alma. Y Y ocupa ese es el punto principal ahora, tal vez. exactamente. Y que tenemos que darle una atención al alma y por supuesto también al cerebro. Claro. No, y es importante haber clarificado primero los conceptos de alma y espíritu en la Biblia, porque si no, no podríamos entender esto. Sí. Así que bueno, yo creo que ha sido muy edificante las intervenciones de ambos. Muchas gracias por participar en el Apologetic Pope y nos vemos en la próxima. Gracias. De acuerdo, gracias.